Bien, estamos. A ver, voy a agrandar mi pantalla. Ya, ok. A ver, Ari. Bien. A ver, Ari, Sí, profe. ya le puse en la lista Ya, listo. de asistencia. Gracias. A ver, em, creo que no sé si tal vez estoy sin poder actualizar simultáneamente el e-virtual. A ver, este fin de semana les ofrezco, voy a hacerlo. Les comunicaré por medio del grupo de WhatsApp. No sé si tienen tal vez algún comentario, alguna pregunta antes de empezar con materia. ¿No? Profe, disculpe, Sí. ¿recuerda que quedó en subir las fotos de pizarrón al grupo? Sí, no lo he hecho. Voy a hacerlo. A ver, sí, estoy un poco atrasado. Les ofrecí y eso es deuda. Voy a hacerlo, no se preocupe. Ya me voy a poner al día. Ya, profe, gracias. A ver, ¿algo más? No, bueno. Bien, entonces voy a, voy a continuar. Estamos en visión lógica del derecho. Hoy voy a acabar el capítulo 1 y empiezo con el 2. Entonces, bien, voy a añadir una última idea de la sección 7. A ver, no recuerdo exactamente qué les dije con respecto al justnaturalismo sustractivo y el aditivo. A ver, déjenme ver un ratito. Ya, verán. Entonces, voy a hacer un recuerdo de lo que es la diferencia entre ambos tipos de justnaturalismo. A ver, el, bien. A ver, verán, voy a introducir un tercer tipo de justnaturalismo que es el mixto, ¿sí? Pero primero recordemos cuál es el justnaturalismo aditivo. Verán, ambos tipos son subdivisiones del justnaturalismo. Recuerden, lo principal del justnaturalismo, una de las ideas centrales es la existencia del derecho natural, ¿sí? Justnaturalismo. Eso significa que el, el derecho es esa primera parte, jus, ¿sí? A propósito, normalmente Lorenzo suele escribir la palabra use con i. A ver, pero puede ser que en la editorial donde le publicaron el libro Plaza y Valdés de Madrid, tal vez ahí le hicieron algún retoque y no respetaron la grafía que empleaba Lorenzo. A ver, entonces existe el derecho natural. Ahora, el derecho natural obviamente es diferente del derecho positivo.
Ahora, el justnaturalismo es aditivo en el sentido de que añade, de ahí viene adición, añade al derecho positivo los principios del derecho natural. ¿Sí? Entonces, derecho, a ver, voy a abreviar derecho simplemente con la D. Al derecho positivo le añade el derecho natural. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando hay un conflicto entre, o una contradicción, una antinomia entre ambos tipos de derechos, el positivo con el derecho natural? A ver, pero este derecho natural es superior, es anterior al derecho positivo, ¿sí? El, Lorenzo, a ver, veamos ahora el justnaturalismo sustractivo. Cuando hay un conflicto entre lo que ordena el derecho positivo, recuerden, el derecho positivo es el decretado, el edictado por una autoridad, ¿sí? Por el poder político. Ahora, cuando hay ese conflicto, una contradicción entre derecho natural y derecho positivo, según esta segunda corriente, el derecho natural elimina, nulifica, anula aquellas normas del derecho positivo que entren en contradicción con el derecho natural. ¿Sí? A ver, entonces, lo que hace, según esta segunda corriente, lo que hace el derecho natural es leyes, aquellas normas que estén en contradicción con aquellas normas del derecho positivo que entren en contradicción con el derecho natural. ¿Sí? A ver, entonces, a ver, el derecho natural elimina ciertos elementos del derecho positivo. ¿Sí? Bien, cuando hay un conflicto entre ambos derechos. Entonces, mientras que el justnaturalismo sustractivo está quitando, mermando el, ingredientes del derecho positivo que están en contradicción con el derecho natural, eso no hace el justnaturalismo aditivo. Simplemente lo que hace es añadir, poner al lado del derecho positivo otros principios que son independientes de la legislatura. ¿Ya? Entonces, cuando hay una contradicción entre ambas, el derecho natural no interviene para borrar esos elementos del derecho positivo, sino que están ahí coexistiendo. ¿Sí? Bien, ahora, finalmente, una vez que ya tenemos clara esta distinción entre ambos tipos de derecho, voy a poner una tercera categoría que es el justnaturalismo mixto, y que es simplemente Lorenzo Peña está acá. ¿Sí? A ver, pero con una salvedad. O sea, Lorenzo dice que
su versión del justnaturalismo es predominantemente aditivo. Es decir, solamente, pero también es sustractivo, pero únicamente en situaciones excepcionales, como es, por ejemplo, en el caso del derecho nazi, al que hemos de dedicar por lo menos un par de sesiones. Hay dos anejos en dos capítulos en los que se aborda este tema. Entonces, el derecho en tiempos del nacionalsocialismo, con el nazismo de Hitler, teníamos un ordenamiento jurídico que destruía el bien común, donde no había racionalidad, había un amontonamiento de normas arbitrarias, injustificadas, sin por qué, y que destruía la propia sociedad de Alemania. Estamos hablando de los finales de los años 30 y durante la Segunda Guerra Mundial. Ese derecho era irracional y en realidad por violar las normas del derecho natural deja de ser derecho, ¿sí? Pero era porque no solamente violaba una regla, dos reglas, tres normas, pocas normas, sino que el derecho, ¿sí? Porque entra en gravísima contradicción con lo que dice el derecho natural. Entonces, desde este derecho natural se declara que el supuesto derecho nazi no es derecho. Entonces, solamente en esas situaciones excepcionales, el justnaturalismo de Lorenzo es sustractivo. En el resto de casos es un justnaturalismo aditivo. Por lo tanto, la posición de Lorenzo es ambas cosas, ambos tipos de justnaturalismo. Bien, ahora veamos una pequeña idea del acápite 8. El principio nomológico de razón suficiente. A ver, en este acápite 8, estoy en la página 66, él dice que la visión lógica del derecho se resume o se sintetiza en que el derecho por esencia, por su función, tiene un contenido racional y y ese contenido racional es el de tender al bien común, de que todas las instituciones jurídicas estén enderezadas o tengan su mira puesta en la preservación y el incremento del bien común. Ineludible, inevitable, imprescindible, es racional. ¿Sí? El derecho es racional y eso significa que constituye un sistema de varios elementos en los que está una autoridad, un poder, unas normas, sanciones, todo el aparato de administración de justicia y todos esos ingredientes del sistema están organizados de tal manera que tienen como meta, como propósito, como objetivo único el bien común. ¿Sí? O sea, tender hacia el bien común. Bien, esa es la visión lógica del derecho. ¿Sí? Que es
el título de nuestro libro. ¿Qué más? Ahora, él decía esto que es por su esencia o por su función. El derecho es siempre racional. Estoy hablando también del derecho existente, no solamente el derecho en su esencia, sino también el derecho positivo. Todo derecho positivo es racional, aunque no lo sea 100%. Eso ya lo vimos en otra ocasión. Es decir, es imperfectamente racional. Ahora, uno de los elementos de la esencia del derecho es la obligatoriedad del bien común. ¿Sí? A ver, simbolizando simplemente así, la esencia del derecho es uno de los ingredientes, de los componentes de la esencia del derecho es la obligación del bien común. ¿Sí? La obligatoriedad del bien común. Es decir, que tanto, a ver, en primer lugar, los legisladores tienen que hacer leyes que estén ordenadas al bien común. El jefe de gobierno, que tiene el poder máximo político, tiene que asegurarse, tiene que garantizar la realización del bien común. Los jueces tienen que aplicar las normas, interpretar las normas de acuerdo a lo que sea favorable al bien común, y finalmente todos los particulares están obligados a contribuir al bien común. Todo eso está acá dentro de la obligatoriedad del bien común. Y esta obligatoriedad del bien común es la razón suficiente para que haya una autoridad, ¿sí?, que esté encargada precisamente de garantizar el bien común. Bien, entonces, fíjense cómo a la final, acá estamos en parte, a ver, Anita ya le delimitación nítida, tajante entre lo que es filosofía del derecho y filosofía política, y puede haber temas o problemas que se solapen, que sean abordados por ambas disciplinas filosóficas. La filosofía del derecho es una disciplina mixta, tiene un pie puesto en el derecho, el otro pie en la filosofía. Y esta cuestión de la legitimidad, los límites, la extensión de la autoridad, la que tiene el poder de imponer leyes, ¿sí?, esa legitimidad está basada en el bien común. ¿Sí? Bien, ese es un tema más de filosofía política, entonces no voy a ahondar en eso. ¿Sí? Y finalmente, añado una característica más de lo que es el derecho. Lorenzo nos va cada vez añadiendo características de un capítulo a otro o de una sección a otra de lo que es el derecho. De pasada, Lorenzo menciona que el derecho es rectitud. Derecho es rectitud. Rectitud en el sentido de, fíjense, lo recto es
algo que se ajusta a un estándar, ¿sí? Y tal vez una palabra más apropiada sería lo correcto. Sí, creo que si nosotros tenemos una regla para medir, esa regla es recta. Comparar otra cosa con respecto al... ¿sí? El, en inglés, rectitud o recto es right, ¿sí? Y que es exactamente la misma palabra que se utiliza para derecho. Por ejemplo, derechos humanos, human rights, ¿sí? Entonces, en inglés, esta palabra tiene ese doble significado de recto y derecho. Entonces, piensen ustedes en la palabra inglesa para acordarse de que ambas nociones van juntas, ¿sí? Derecho es lo recto, ¿sí? Es decir, lo que se adecua a ciertos cánones, a ciertas normas, y por lo tanto, recuerden la función del jurista de depurar el derecho, de conciliar la existencia del derecho con su esencia. Bien, ahora voy a pasar a la sección 9. Voy a hacer, Lorenzo, en esta sección, él compara su propuesta de racionalismo jurídico con otra empresa de un jurista alemán de nombre Hermann Bultejus. A inicio de su trabajo lo realizó a comienzos de los años 1700. Fue rector o profesor de la Universidad de Marburgo, si no estoy mal, y la de Basilea. Bultejos tiene esa idea 100% racionalista y hace algo semejante a lo que realizó Baruch Spinoza en su obra de Ética demostrada según el orden geométrico. Entonces, voy a ponerles aquí el latín, el Ius Ordine Geométrico Demonstrandum. ¿Ya? Disculpen, es una frase larga, ¿sí? O sea, el derecho que debe demostrarse o que va a ser demostrado de acuerdo a un orden geométrico. ¿Cuál es el orden geométrico? El de Euclides es un orden axiomático deductivo. Lo que hace es postular ciertos axiomas, es decir, unas verdades que no se demuestran y que a partir de ellas se deducen el resto de verdades de un sistema jurídico. Bultejo no, no estoy bien, tal vez era emperador, si es que no era emperador, debió haber sido un jurista. En todo caso, la idea es la de que
en un momento, en la antigua Roma, había una multitud de leyes, de normas, y por orden de Justiniano se sistematizó. Se trató de hacer un cuerpo coherente, ordenado, y el resultado de eso, quiere racionalizar, quiere demostrar Bultejus. Entonces, la idea de Bultejus es la de encontrar una razón para cada norma, bueno, excepto para los axiomas, ¿sí? Que toda norma esté justificada, que tenga su razón de ser, ¿sí? De ahí que podemos resumir con otras palabras, resumir este espíritu, esta visión del derecho, diciendo aquí, a ver, ius est ratio. ¿Ya? A ver, el, el derecho es razón. El derecho es razón. ¿Sí? Entonces, esa es la síntesis del programa que tenía este jurista, Bultejus. Y la propuesta que tiene Lorenzo Peña, ¿sí? Diferencias. ¿Sí? A ver. A ver, hay tres diferencias, yo me voy a centrar únicamente en dos. Para Bultejus no hay ninguna norma del derecho romano, y obviamente cuando hablamos de derecho romano, en realidad no estamos hablando meramente de algo histórico, antiguo, que tuvo vigencia hace 2000 años, sino que gran parte del derecho de nuestros días es una herencia de ese antiguo derecho romano. ¿Sí? Entonces, veamos, el Bultejus creo que tiene una visión tal vez demasiado edulcorada, muy risueña, de lo que fue el derecho. Y él cree que ninguna de las normas del derecho justiniano es arbitraria. ¿Sí? Eso para Bultejus. Voy a abreviar simplemente con a ver, a ver, voy a poner acá, ¿sí? El, el no arbitrario, ¿ya? En cambio, Lorenzo el, se resiste a creer que toda norma que forma parte del ordenamiento jurídico tiene su razón de ser. Muchos elementos del derecho positivo que es irracional, que son irracionales, que no se ajustan al bien común. A ver, entonces, sí hay arbitrariedad, pero tampoco no se va a ir al otro extremo a decir que todo es arbitrario, que no hay nada correcto dentro del derecho. ¿Sí? Entonces, Lorenzo Peña, muchos elementos, a ver, elementos arbitrarios. A ver, e incluso dentro del derecho hay antinomias, ¿sí? Es decir,
A ver, y no solamente contradicciones, sino antinomias fuertes. ¿Sí? Vean, aclaremos la palabra antinomia. El, esta palabra es compuesta, una de las raíces es nomos, que significa ley, y anti es lo contrario, ¿sí? Antinomia significa un par o un grupo de leyes que se opongan las unas a las otras. Por ejemplo, puede ser que la Constitución diga una cosa y en cambio otra parte del ordenamiento jurídico dice lo contrario. Escuchado recientemente es aquella, aquella resolución o aquel decreto del ministro de Finanzas que merma el presupuesto para pagar sueldo de profesores en las universidades públicas, a, a pesar de que la Constitución, en su artículo 165, dice que en el estado de emergencia, el presidente podrá mover el dinero o los fondos de un rubro del presupuesto hacia otros, excepto que debe dejar intocados los fondos para salud y educación. Entonces, a todas luces, de un modo claro, evidente, el decreto del ministerio, que obviamente está a órdenes del presidente, viola la Constitución y sin embargo forma parte del ordenamiento jurídico, ¿sí? Entonces, esto de las antinomias no es algo inusual, no son excepciones, sino que todo sistema jurídico contiene contradicciones. Eso es lo normal, ¿sí? Entonces, por una parte tenemos, hablemos en general de una acción A que es obligatoria y por otra parte es también obligatorio la negación. ¿Sí? Pero no simplemente la negación débil, sino la negación total, ¿sí? Entonces tenemos aquí dos obligaciones jurídicas que no pueden satisfacerse al mismo tiempo, de ninguna manera, ¿sí? Porque la una es aquí tenemos nosotros el momento en que el ministro de Finanzas reduce el presupuesto, por ejemplo, de la Universidad de Cuenca, menos le quita 5 millones de dólares, eso como pasa a ser algo obligatorio que tiene que ejecutarse desde el Estado y por otra parte la Constitución dice no se puede hacer en absoluto. Entonces, tenemos ahí dos obligaciones que están mutuamente, que la una destruye a la otra. ¿Sí? Bien, ahora la segunda, esa es una diferencia entre Bultejus y Lorenzo Peña. La segunda diferencia es que Bultejus no tenía una lógica deóntica. Ahora, veamos cuál es la lógica deóntica. No es simplemente la lógica que nosotros estudiamos en nuestra carrera. A ver, tenemos lógica sentencial, lógica cuantificacional. Ahí los únicos términos que forman parte del vocabulario lógico
son las palabras no, y, o, sí, entonces, equivale, todo y el es. Pero si es que esas palabras fueran las únicas que tuvieran oraciones que contengan la palabra obligatorio, lícito, no podrían tener verdades lógicas, ¿sí? Precisamente la lógica deóntica es una extensión de la lógica matemática, porque añade al vocabulario lógico los calificativos de obligatorio, o si quieren ustedes, lícito. Recuerden, la A significa autorizado, ¿sí? Entonces, en la medida en que la lógica sentencial y cuantificacional no contiene estos operadores, ¿sí? Justamente lo que está aquí es esta O. La lógica normal no tiene estos operadores, como tampoco tiene el operador necesario, posible. Para eso necesitamos una lógica modal. Obviamente, pero ambas lógicas, la modal, la deóntica, fueron invento del siglo XX. Aquí estamos hablando del siglo XVIII. Bultejo simplemente trabajó con la silogística de Aristóteles y él creía que con la silogística se podría formalizar el derecho civil justiniano. Entonces, este es un defecto que tenía el Bultejos. Obviamente, creo que no podemos pedirle que se adelante a sus tiempos. En cualquier caso, es una falla, tal vez no personal, sino que la cultura, el avance científico de su tiempo no le permitía para más. Lorenzo cree que ni siquiera con una lógica paraconsistente, a ver, verán, cuando hablamos aquí de lógica deóntica, estamos hablando de una lógica que pueda sacar conclusiones a partir de premisas normativas y premisas fácticas, ¿sí? Entonces, y aquí obligatorio y lícito se entiende en su sentido más general, de modo que esta lógica deóntica puede servir tanto para la ética como para el derecho. Pero en cambio, la lógica con la que trabaja Lorenzo es exclusivamente aplicable al derecho, a la jurisprudencia, ¿sí? Entonces, la lógica de Lorenzo es la lógica nomológica, ¿sí? Que vamos a empezar a ver en el capítulo 2. Espero que pueda empezar algo el día de hoy. A ver, y por más que tengamos esta lógica nomológica es paraconsistente, tolera situaciones en las que una misma acción es obligatoria y su negación total también es obligatoria. Esto obviamente haría que una lógica de normativa que se base en la lógica clásica esté en graves problemas. Lorenzo cree que no se puede tolerar, vean que pongan atención, ojo, no confundamos, la posición de la negación está después de la O. No es lo mismo decir que A sea obligatorio y que
sea, y que la negación total de esa obligación también sea verdadero, ¿sí? No se está afirmando ambas cosas. Esta negación total está a mano derecha, ¿sí? Lo que sería súper contradictorio es A y totalmente falso A, ¿sí? Pero son dos obligaciones afirmativas. Aquí tengo una afirmación y la negación total de esa obligación. Entonces, esto no está acá arriba, ¿sí? Si es que el sistema de Lorenzo contuviera, ¿sí?, una obligación, esta es una acción cualquiera, y la negación total de esa obligación, entonces su sistema no serviría para nada. Y puede ser, sin embargo, que en el sistema jurídico, bueno, aquí no estoy tan seguro. Iba a decir que podría ser que en el derecho positivo se dé esta contradicción, pero si es que se da, no podríamos formalizar. Ninguna lógica, ni siquiera paraconsistente, sería capaz de contener estos dos elementos, porque obviamente el uno destruye al otro, ¿sí? Bien, entonces, si es que esto se da en el derecho positivo, no puede ser formalizado en una lógica nomológica. Una idea del acápite 10. En este es el último acápite del capítulo 1. Lorenzo vuelve a esa tesis que ya revisamos anteriormente, de que el derecho en sí mismo tiene una contradicción entre su esencia y existencia. Eso es algo que puede aceptar un jus naturalista. Y veíamos que si bien la esencia del derecho es racional, es el apuntar hacia el bien común, el derecho existente, concreto, no es así, no siempre es así, y por lo tanto de ahí la necesidad de hacer una reconciliación entre esa esencia alienada que no se ajusta cabal y perfectamente a lo que debería ser. En cambio, para el positivismo no hay ninguna contradicción entre esencia y existencia. Entonces, esa tesis de que la existencia del derecho positivo a veces viola la esencia del derecho, eso no puede ser para ningún positivista. Por lo tanto, no existe contradicción entre la esencia y la existencia del derecho. Un determinado conjunto de normas está en vigencia gracias a la voluntad de los legisladores. Entonces, esa es la esencia, ¿sí? Vigencia vigencia de las normas del derecho positivo por voluntad de los legisladores. Bien. ¿Ya? Y bueno, además, los positivistas se oponen a que los
juristas, los estudiosos del derecho, en sus tratados, añadan consideraciones de lo que, nuevamente utilizando un latinajo, se expresa diciendo sugerencias de lege ferenda. A ver. Entonces, están en contra la lege ferenda. Sí se ve. A ver. Bien. ¿Qué significa esto de lege ferenda? Que un jurista, un jurisconsulto, un jurisperito, al momento de describir, de explicar el derecho, no puede, ni siquiera de pasada o en una nota a pie de página, no puede la que debe realizarse, la que debe traerse a la realidad. ¿Sí? Recuerden, esta terminación eta es la misma de acá, andum. Esto es neutro, acá es femenino, porque lex legis es femenino, mientras que ius es neutro, por eso aquí la concordancia. Bueno, entonces con esto acabo el capítulo 1. La próxima semana voy a iniciar el capítulo 2, donde estudiaremos la lógica nomológica, que es el núcleo del derecho natural. Entonces, me permiten un momento, quiero que se grabe aquí en el video los participantes en esta reunión. Les agradezco mucho. Este fin de semana me pongo al día en la cuestión de subir videos, mandarles las direcciones y habilitar el e-virtual para que se puedan nivelar en las tareas. Muchas gracias, buen fin de semana. Cuídense. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.